Buenos días, a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales les damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana para escuchar este gran panel que tenemos sobre la situación en Venezuela. Justo hace unos minutos antes de iniciar la sesión comentábamos que haremos todo lo posible por abordar tanto como sea posible. No obstante, esta situación está cambiando minuto a minuto, ¿no? De que recibimos alertas de cosas que están pasando en tiempo real. Entonces, bueno, estos panelistas que tenemos hoy de lujo van a hacer lo posible por abordarlo todo, por atender todas las dudas y sin más presento a nuestro panel. El día de hoy tenemos a la maestra Raquel López Portillo. Ella es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Se ha desarrollado en los sectores público y privado y de la sociedad civil en temas de análisis internacional, seguridad, derechos humanos e igualdad de género. Actualmente, además, es analista estratégica para América Latina de una empresa internacional de tecnología y es la secretaria del programa de jóvenes de Comexi. También tenemos al embajador Ernesto Campos. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestro en Estudios Políticos por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Se desempeñó como miembro del Servicio Exterior Mexicano en El Salvador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, la Dirección General para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Misión Permanente de México ante la OEA. Actualmente es nuestro Senior Fellow y coordina la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe aquí en Comexi. Y además tenemos a don José Carreño, columnista y editor de la sección Orbe de El Heraldo de México. Fue director de la sección internacional del periódico Excelsior y director general de la agencia Cuadrantín de Noticias. Es investigador del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, CEDAN, del TEC de Monterrey. Fue subdirector de opinión del Universal y se ha desempeñado también como corresponsal en Washington y comentarista invitado en diferentes medios de comunicación. Este es solo un resumen de las trayectorias de nuestros panelistas, pero sin más, los dejo para que podamos abordar este tema. Iniciamos, por favor, con Raquel López Portillo. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todas y a todos. Quisiera agradecer, obviamente, a Comexi y a la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe por la invitación y a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana. Y me gustaría enfocar esta primera intervención en empezar a dibujar un mapa de los principales actores que están en juego y el papel que podrían tener en la posible salida a la crisis política, partiendo de los hechos que, como mencionaba Alejandra, están cambiando minuto a minuto, pero basado en lo que conocemos hasta el momento. Por un lado, estamos frente a la declaración de la victoria de Nicolás Maduro, con el escrutinio de únicamente 80% de los votos, con únicamente 45% de las actas impresas que no han sido transparentadas, y con el cierre de cualquier tipo de proceso de apelación, contrario a lo que establece el sistema electoral venezolano. Estamos frente también a una persecución judicial de los principales líderes de la oposición, de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, por un supuesto hackeo al sistema de votación en Venezuela. Y estamos también frente a una terrible y dolorosa represión de las manifestaciones sociales que ya alcanzan 13 muertos, más de 1,000 detenidos, y pues con esta amenaza constante de una detención masiva de opositores. Entonces, tomando esto en cuenta, creo que hay que considerar también que Venezuela es un país con un valor geopolítico muy importante por su posición geográfica, por sus recursos naturales, por los intereses en su relación con otros actores clave a nivel internacional, y que en este sentido esto ha hecho que vaya subiendo o bajando en el orden de prioridades de otros estados, pero creo que parece muy llamativo y es de gran magnitud el foco de atención y la fractura política que también ha generado en la región de América Latina a partir de las elecciones de este domingo. Esta semana, obviamente, la palabra negociación o mediación ha sido la que más ha sonado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vimos apenas hace unos días a María Corina Machado planteando esta posibilidad de la participación en una negociación, especificando obviamente que este diálogo sería sostenido únicamente para una transición pacífica, no como un debate de los supuestos resultados publicados. Y por otro lado, llama la atención también cómo Nicolás Maduro el día de ayer abre también esta posibilidad, especificando que pues únicamente sería sin la intervención o sin las amenazas de Estados Unidos, y apegándose al cumplimiento de Qatar, que este documento se firmó en septiembre del año pasado,
y que fue o se considera el inicio de este relajamiento de sanciones que favorecieron económicamente al régimen y que otorga además pues, ciertas licencias a empresas de energía para operar en la región. Esto a nivel nacional, a nivel internacional, este es el escenario en el que más se ha insistido como una posible salida del conflicto, y no hay que dejar de lado, me parece que fue precisamente una negociación de este tipo la que siquiera permitió que se dieran estas elecciones del domingo con la participación real de la oposición, pese obviamente a todos los obstáculos que se plantearon y al incumplimiento de los tratados establecidos, y que creo que también pone ciertas luces a cómo pues una posible salida del conflicto de este tipo sería no necesariamente a través de organismos internacionales, dado la limitación de recursos efectivos, de recursos vinculantes que puedan tener un efecto tangible, sino a través de otros estados que puedan pues hacer esta especie de mediación. Y en este sentido creo que es interesante ver cómo entre estos dos bloques que surgen, por una parte, obviamente el encabezado por Estados Unidos, la Unión Europea y países como Argentina, como Costa Rica, como Perú, como Chile, versus este otro bloque de países que encabezan las dictaduras de la región, de Cuba, de Nicaragua, y que se suman también países como Bolivia, como Honduras, China, Rusia, Irán, y cómo de entre estos dos bloques surgen estos tres países que por sus posturas un tanto ambivalentes y por una supuesta neutralidad inicial, pues surgen como posibles intermediarios en este conflicto que incluye a nuestro país, a México, a Colombia y a Brasil. Y pues tras las elecciones ha planteado que sean estos tres países quienes puedan jugar este rol en el caso de que se materialice una negociación internacional. Y creo que cabe destacar que sus mandatarios no solamente comparten un perfil de izquierda, sino que también han participado de cierta forma en mediaciones previas, y aparentemente son también los únicos que podrían mantener este canal abierto de comunicación con Nicolás Maduro, no solo por su cercanía a nivel de mandatarios, sino también porque ya se rompió relaciones diplomáticas con la mayoría de los países en la región. Obviamente a ellos tres también les preocupa el tema de pues la crisis migratoria que se pueda desembocar, particularmente con Colombia y Brasil, que comparten una amplia frontera con Venezuela. Y ayer se va a conocer este primer comunicado conjunto de los tres países, en donde nuevamente se hace un llamado a la transparentación de actas, en donde se pide que cualquier controversia se resuelva de manera institucional, pero que creo que llama la atención en el sentido de cómo se pide cierta contención de la protesta social, sobre todo considerando que son tres países con una pues larga tradición de manifestaciones sociales y que precisamente los líderes que encabezan estos países han incluso legitimado sus gobiernos a través de estas. Y llega también un tanto tarde, considerando que es bastante similar a otros posicionamientos que han tenido otros países, pero que se llega pues 4 días después y con una fallida resolución de la OEA también. Me parece que es importante considerar que, a mi parecer, México parece estar desdibujándose de tener un papel central en esto, sobre todo con ciertas declaraciones que se han emanado desde Palacio Nacional, en donde ya prácticamente se descarta un posible fraude. Y creo que también la figura de Gustavo Petro, si bien entra en este juego, genera también ciertas reticencias a lo largo de la región, como Gustavo Petro teniendo una figura de conciliador. Entonces creo que esto también despeja el camino para que sea Brasil quien lidere estos esfuerzos, sobre todo considerando que fue el presidente Luis Ignacio Lula da Silva prácticamente el elegido para encabezarlo, con la llamada que hace Joe Biden con él para iniciar este diálogo conjunto. Y creo que no es gratuito, tomando en cuenta la cercanía que tiene también la figura de Lula da Silva con Rusia, con China a través de los BRICS, y creo que va a ser muy interesante también ver a esta figura tan controversial también en cierto sentido de cómo juega en este equilibrio entre ambos bloques en este sentido. Además de ello, creo que no hay que dejar de lado también el tema que está puesto sobre la mesa, que es el de las sanciones económicas. Ya habló Estados Unidos de volver a instaurar sobre todo sanciones que afecten al sector energético, al sector financiero, que como sabemos ya se han planteado en otras ocasiones y terminan por afectar mucho más a la población venezolana que a tener los efectos deseados,
Entonces creo que también cualquier tipo de mediación tendría que tener una combinación entre amenazas e incentivos, en donde probablemente terminen pesando más los incentivos en la forma de asilos a las principales figuras del gobierno venezolano, o incluso escenarios que puedan llevar a cierto grado de impunidad. Por último, ya para cerrar esta primera intervención, creo que un escenario que parece cada vez más lejano, pero que quizás no debe descartarse, es un posible punto de quiebre derivado de las protestas que comience a romper con la cohesión de la cúpula militar en Venezuela, quizás no desde la cúpula, ¿no? Sobre todo por cómo han sido clave en este sostenimiento del régimen de Maduro, pero desde las bases, ¿no? Considerando que las Fuerzas Armadas pues están conformadas de una gama muy amplia de sectores y que son las filas más bajas las que han sido afectados incansablemente por la emergencia humanitaria en el país. Entonces, bueno, terminaría esta primera intervención también diciendo que espera un camino largo, considerando que la inauguración presidencial se daría hasta enero de 2025. Muchas gracias. Tocaste muchos puntos importantes que sin duda los otros panelistas seguramente abordarán en sus intervenciones y que seguramente más adelante también en la sesión de preguntas y respuestas podemos ahondar. Ernesto Campos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra, por la invitación. Y aunque es la unidad para América Latina que yo estoy coordinando junto con María Pía Taracena, pues la verdad es que eres una iniciativa, debo de decir que fue una iniciativa tuya y te agradezco mucho esta invitación. Yo primero comenzaría por señalar que pues esta situación tan delicada y tan complicada que hay en Venezuela, desde mi punto de vista parecería que es un parteaguas en la historia de este país. Pero pues vámonos con calma, vamos por partes. Y primero, pues habría que analizar lo que ha sucedido durante pues, los últimos meses. Primero, el último año, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que en Venezuela hoy parece haber una oposición mucho más madura que todos los 25 años de la vigencia de los gobiernos bolivarianos. Y pues es una oposición que tiene claro que enfrenta a un régimen que controla, pues lo controla todo, es decir, tiene el control desde luego del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. También tiene el control de los organismos pues que deberían de ser autónomos, especialmente el Consejo Nacional Electoral, y además de que las Fuerzas Armadas y la cúpula militar pues están también controladas por el chavismo. Ante ese panorama, pues la oposición, con el liderazgo de María Corina Machado, pues ha hecho un trabajo en los últimos años muy, muy delicado, muy cuidadoso y de acercamiento a la población. Se sabe que ella a lo largo de los últimos 5 años ha recorrido pues todo el país, ha estado en casi todas las poblaciones, pues buscando adeptos y difundiendo la idea de que es posible una Venezuela diferente. Y esto se da en un contexto pues de crisis económica y social pues muy, muy grave. Solamente 2 datos para que tengamos muy claro esto. Entre 2008 y 2024, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído en un 75%. Esto es pues de una gravedad pues impresionante. Además, pues según ACNUR, más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país. Así es que pues es evidente que hay un fracaso pues de las políticas económicas y sociales del régimen. El domingo pasado pues vimos la culminación de una situación pues que se veía venir desde meses atrás.
el gobierno creo que era consciente de que con base en la lectura de las encuestas de las empresas pues más independientes, pues era muy claro que la oposición estaba ganando muchísimo terreno y que podría perder el gobierno. Por eso, creo que desde hace meses el gobierno empezó a tener, Maduro empezó a tomar algunas medidas para evitar el triunfo de la oposición. Me parece primero que ahí la inhabilitación de María Corina Machado, pues es la primera medida, pues por una decisión de un organismo administrativo más que por una resolución judicial. La segunda cuestión es que, pues por una extraña razón que no se ha, todavía no se ha, pues, explicado, pues no se pudo inscribir la candidatura de Corina Lloris, pues que era la sustituta de Corina Machado. Y pues en un afán muy pragmático, pues la oposición decidió darle su apoyo a Edmundo González Urrutia, que logró su inscripción, quizás porque el régimen pensó que iba a ser uno de los más candidatos que iban a llenar la boleta sin ninguna posibilidad de triunfo. Luego, hay otro dato que es muy interesante, ¿no? Cuando vienen todas estas negociaciones en Barbados, bueno, a través de Noruega, pues me parece que los acuerdos de Barbados, pues el gobierno con la inhabilitación de Corina Machado, pues dice, bueno, pues ahora sí ya tenemos el camino abierto, y decide firmarlos. Y entonces anuncia para el 28 de julio la celebración de elecciones, cuando es pues un poco relativamente temprano por el simple hecho de que la toma de posesiones hasta enero, ¿no? Pues nos vamos a aventar todo un semestre, pues con una transición, ¿no? Si es que hubiera un triunfo de la oposición. Y entonces, pues se escoge el 28 de julio precisamente porque es el cumpleaños de Hugo Chávez. Y un poco, pues para tratar de ganar un poco de espacio con eso. Luego tenemos una campaña electoral corta, relativamente corta en diferencia de lo que conocemos acá en México, y pues se utiliza todo el aparato del Estado para apoyar la candidatura oficial. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues una propaganda de la candidatura del presidente Maduro, pues completamente desproporcionada con la que pueden hacer los otros candidatos. Pero también hay pues la coacción a través de los programas sociales, pues con la amenaza de que se les van a quitar los programas sociales a aquellos que voten en contra que no voten por el candidato oficial. Y pues después ya surgió francamente la amenaza a aquellos dirigentes que aquellas personas que se manifestaban a favor de la oposición. Es decir, pues francamente sí hubo una campaña completamente desigual, y finalmente pues la captura de algunos dirigentes de la oposición para pues un poco señalar que pues el que está en contra pues puede sufrir este tipo de circunstancias. El domingo la elección transcurrió pues con relativa calma, o sea, francamente no hubo mayores incidentes, salvo una cuestión que creo que es muy importante, que fue que no se le permitió a los representantes de la oposición entrar a la sede del Consejo Nacional Electoral. Ahí pues pareciera que se trataba de ocultar algo, y todos lo vimos a lo largo del día, del domingo, pues que los representantes se quejaban de que no se explicaban por qué no los dejaban entrar a la sede del Consejo.
Cerca de la medianoche, cuando ya habían transcurrido más horas de las previstas para dar los resultados, pues el presidente del Consejo Nacional Electoral pues dio un discurso donde pues ya sabemos que le dio el 51% de los votos a Nicolás Maduro, pero y acusó de un hackeo a la sede del centro del Consejo Nacional de Electores y señaló que solamente contaban con el 80% de las actas. Sin embargo, no presentó ninguna prueba, ningún dato que pues demostrara esto. Y bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de nuestras pasadas elecciones, pues cuando el Instituto Nacional Electoral iba dando los resultados, pues iba presentando las pruebas de esos resultados. Y creo que es por ello que pues los candidatos de la oposición en México pues decidieron aceptar la victoria de la candidata ganadora. Así es que, pues esto no sucedió en Venezuela, no hay ningún dato, no se pudo ver ni nada. Hay otro elemento que también es importante y es, pues, la ausencia de una, observación internacional imparcial. O sea, la Unión Europea no pudo enviar representantes, la OEA tampoco, y pues numerosas organizaciones no gubernamentales no pudieron tener misiones de observación electoral en Venezuela. Esto pues es muy importante en este momento porque pues nadie podía certificar pues si hubo una elección, si los datos que estaba dando el Consejo Nacional Electoral eran reales o no. Y bueno, pues es evidente que ahí hay una intención de que no se conozcan los datos de la elección. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, pues ya ha recibido algunas acusaciones sobre violaciones de derechos humanos en los últimos días. En fin, eso es un tema también que hay que tenerlo muy en cuenta. La única organización no gubernamental que estuvo presente allá en las elecciones fue el Centro Carter y pues tuvo que retirar a todo su personal que estuvo en la sumisión de observación electoral y finalmente sacó un comunicado donde pues calificó como antidemocráticas lo que estaba sucediendo allá en el Consejo Nacional Electoral. Como lo mencionó también Raquel, pues la situación en Venezuela pues ha tenido ya una repercusión internacional pues muy, muy importante. Creo que Venezuela, el gobierno ha recibido solamente el apoyo de Bolivia, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Irán, Rusia y China. Y pues como también lo mencionó Raquel, pues ya rompió relaciones diplomáticas con 7 países, 6 que hicieron, de los que hicieron un comunicado, 6 que hicieron un comunicado pidiendo transparencia, y Chile, que no estaba en ese comunicado, pero que su presidente pues también exigió transparencia se transparentaran los resultados. La experiencia o la estrategia seguida por la oposición le permitió que pues tuvieran pues más del 70% de las actas, a pesar de que las circunstancias fueron muy, muy complicadas para los observadores de la oposición en las 30,000 mesas de votación, y lograron acumular pues más del 70% de las actas. Esas actas ya son públicas. De hecho, yo vi hace un ratito un mensaje cuando estábamos empezando la reunión, donde ya puedo ver las actas de todas las mesas que tiene la oposición. Y eso pues da un claro triunfo por más de 30 puntos porcentuales
a Edmundo González Urrutia. Y esto pues es muy difícil pues ya revertirlo, porque pues la oposición tuvo la capacidad para tener pues para tener las pruebas de los resultados de lo que estaban diciendo, ¿no? En fin, creo que los hechos pues que estamos observando en Venezuela parecen indicar que estamos viendo el fin del proyecto bolivariano, y que pues el tema es ahora ver cómo se va a dar ese término del proyecto bolivariano. La forma en que concluya y el tiempo que se lleve es imposible de adivinar. No tenemos la bolita de cristal, pero me parece que pues estamos viviendo una coyuntura sumamente peligrosa. Por un lado, tenemos a la cúpula chavista, que está pues convocando o está pidiendo la captura de los dirigentes de la oposición, y hemos visto ya muestras de represión en las más de 300 manifestaciones que se han dado a lo largo y ancho del país. Y por el otro lado, vemos que Machado está convocando para mañana a una concentración de la oposición en Caracas y en las principales ciudades del país. Así es que, pues, el peligro de una confrontación es muy alto, y creo que, pues, se hacen muy necesarias las gestiones pues que están realizando los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México, pues para que encontrar una salida a esta situación. Yo espero que esas gestiones o cualquier otra que se lleve a cabo, pues puedan evitar un baño de sangre, pero la situación es muy compleja, y pues estamos viviendo, creo que, unas horas muy difíciles. Ya para concluir, solamente quisiera señalar que, ¿por qué decimos que es un parteaguas en la historia? Pues porque es evidente que ya no existe, o sea, que todo el mundo se da cuenta de que esta es una elección que no es clara, es una elección poco transparente, y que los resultados, aunque presenten actas, como ahora se habla de que pues puede haber con el apoyo de algunos otros países, que se presenten actas modificadas o falsificadas, que coincidan con los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, pues francamente ya la elección ya quedó manchada. Y creo que pues las posibilidades del régimen se tornan más difíciles, cada vez estarán más aislados, y cada vez tendrán manifestaciones en contra, no solo en el extranjero, sino en la propia Venezuela. Hay que recordar, nada más como último punto, que en 2002 una serie de manifestaciones pues acabaron llevando a Hugo Chávez a que saliera del poder por 2 días. En aquella época la oposición cometió errores y tomó algunas decisiones antidemocráticas que pues permitieron o dieron lugar a que Chávez regresara al poder. Hoy la oposición tiene la legitimidad para reclamar lo que sucedió el domingo pasado, y es una situación completamente diferente. Así es que, bueno, pues esto puede suceder, una situación como la del 2002, o podemos alargarnos algunas semanas o algunos meses, pero es evidente que el régimen venezolano ha salido muy golpeado, y creo que pues no queda más que un cambio. Gracias. Gracias. José Carreño. Gracias, buenos días a todos. Creo que
mis colegas, mis amigos que me antecedieron, pues dijeron prácticamente todo. Pero aquí me gustaría elaborar de entrada que raras veces he visto un manejo de imagen más absurdo, más negativo o más, o si lo quieren decir de esa forma, con menos capacidad que lo hecho por el gobierno venezolano. El gobierno del presidente Maduro fue definido ya, como dijo el embajador Campos, fue definido ya como un gobierno tramposo, dictatorial, autoritario, inepto, en pocas palabras. Y la realidad es que no es una imagen que venga del domingo para acá o de la etapa electoral para acá, sino es una imagen que se ha construido a lo largo de los últimos meses, que sin embargo, ha llegado a su punto de maduración, primero en las semanas previas a los comicios y segundo el mismo día de los comicios. Permítanme presentar muy rápidamente simplemente el caso de medios internacionales y medios sociales de la propia Venezuela, dando cuenta frecuentemente de la represión, no solo de la represión, sino de acciones que en alguna forma parecen hasta cómicas por parte del gobierno en contra de la oposición. Esto es abrirles baches en los caminos por los que iban a recorrer, evitar que pudieran subirse a los aviones, sancionar a personas que les vendieron empanadas, casos que son casi ridículos, que están documentados y que vivieron en algunos casos, pues personas, digamos, desde enviados del Financial Times hasta empleados de redes sociales o gente que tiene páginas web. Esto antes de la elección. El día de la elección, la oposición informó constantemente de los resultados que ellos afirmaban estaban recibiendo de sus observadores. Desde el mediodía, poco después del mediodía o primeras horas de la tarde, ya la oposición estaba hablando de 30, 40 puntos de ventaja sobre el gobierno en las mesas a las que ellos tenían disposición. Ya para el final de la noche, para el final de la votación, había una imagen de la oposición ganó por 20, 30 puntos y de repente a la medianoche sale el gobierno, sale el presidente, sale el Consejo Electoral para anunciar la victoria de Maduro y al día siguiente, al mediodía, le dan la documentación correspondiente. Y sin embargo, pues la verdad sea dicha, nadie les creyó. Solo les creyeron aquellos que tienen algún interés ideológico, personal o de cualquier índole en creerles. Solo hay la imagen de la oposición, construyó toda una imagen, construyó toda hizo toda una composición de situación que les permitió tranquilamente reclamar la victoria. No es que se hayan hecho, que lo hayan inventado. Cada una de las cosas, cada una de las quejas que presentaron está documentada. Cada una de los señalamientos que hicieron tuvo testimonios. Cada uno de los señalamientos de las demandas que presentaron tenía lógica, por lo menos a ojos internacionales. Y esto contra el contrapeso, además, con el panorama detrás de lo que describieron Raquel y el embajador Campos, de una crisis económica, una crisis política. Prácticamente no hay venezolano en este momento que no tenga un familiar o un amigo que haya buscado emigrar. Estamos hablando de 7, 8 millones de migrantes en un país que no llega a los 35 millones de habitantes. Eso es algo que no se puede evitar. Y eso tiene también un impacto fuera de Venezuela. Esto es, usted dígale a los colombianos que no tienen que Venezuela no tiene problemas y dicen, ¿y por qué tengo a 2,5 millones de personas aquí? Dígale a los chilenos que Venezuela no tiene problemas y dígale eso al más de 500,000 de chilenos que han llegado a Chile, etcétera. Entonces, el gobierno venezolano tenía un problema de imagen, aparentemente confió más en sus instancias
de represión que en sus poderes de persuasión, por decirlo de esa forma. Y el resultado ha sido, en términos reales, que fuera de Venezuela, la oposición es la que tiene la voz cantante. En México solo hay algunas voces, por ejemplo, que han expresado apoyo abierto a la oposición, algunos articulistas de la jornada, que tienen una formulación ideológica que les permite jugar, o que los lleva a jugar en esa situación, pero la realidad es que la información sale todos los días, es negativa para el gobierno venezolano. Esa es la imagen que existe y lleva también a especulaciones. Esto es, yo creo que es real, pero hace un par de días hubo un reporte de que el presidente López Obrador le había ofrecido a Maduro la posibilidad de refugiarse en México, por lo menos inicialmente, para evadir el problema. Es decir, sabemos que México, Colombia y Brasil han estado en diálogo para tratar de encontrar una salida al problema, y ese es el tipo de historias que está dominando en la prensa internacional. No es si Maduro ganó o no ganó. Creo que, digamos, la imagen es de que perdió. No importa lo que diga, no importa lo que haga. Su única salida es una represión generalizada, aparentemente al menos. Entonces, en términos de manejo de prensa, en términos de manejo de imagen, Maduro y su gobierno hicieron todo lo que no deberían hacer. Y francamente le dieron toda la razón a la oposición, aún aquellos, para ponerlos con simpleza, hasta el Partido Comunista de Venezuela pidió transparencia. Ya más allá que les puedo decir, simplemente ese reporte ya nos dice mucho. Ahora, si tenemos todos los meses de problemas de reportes sobre represión, de reportes sobre cancelación de candidaturas más o menos con argumentos más o menos sofistas, si tenemos el reporte de represión, tenemos los reportes pues se puede decir de expulsión o de prohibición de entrada de observadores internos y externos a las casillas de votación. Tenemos los reportes de la página web en la que está la plataforma en que están ubicadas los reportes o las actas de votación. Eso nos da una idea de que en términos de imagen el gobierno venezolano está perdido ahora. Su única salida es la negociación o cómo va a salir. Ahora, dicho eso, hay otros factores. Mencionaba Ernesto, el embajador Campos, mencionaba los factores de la cúpula doméstica. Yo les sugiero pongan atención sobre dos nombres en específico: Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa, que es el que maneja además en alguna medida las relaciones con Rusia, con Cuba, la relación militar con esos países, y Diosdado Cabello, al que se atribuye ser el contacto del gobierno venezolano con grupos delincuenciales y de narcotráfico. No olvidemos que el Ministerio de Defensa, o porque el ejército venezolano se le atribuye, para bien o para mal, ser ¿cómo lo llaman? El cártel de los 5 soles, porque los soles son la insignia que llevan los militares venezolanos, los generales venezolanos en el uniforme. Si cierto o no, no lo sé, pero son dos factores que no se pueden olvidar y que están presentes en los análisis de la prensa internacional y que no contribuyen exactamente a la mejor imagen del gobierno Maduro. La otra cara de la moneda es que mucho de la discusión o parte de la discusión está construida en torno a quién le crees por tus creencias, a quién deseas creerle. Si eres de izquierda, estás obligado a creerle al gobierno Maduro, o simplemente estás obligado a apoyar a Maduro porque es opuesto a los Estados Unidos. Si eres de derecha, estás obligado a jugar de parte del gobierno de Estados Unidos y a apoyar a María Corina Machado. Yo conozco el caso de personas
que alegan que no pueden apoyar a la oposición venezolana porque sería apoyar a María Corina Machado, que es de derechas. Entonces, estamos enfrente a ese tipo de imágenes. Ahora, la imagen, en todo caso, y repito, y creo que para bien o para mal, esa es la imagen que tenemos todos, es que el gobierno Maduro perdió, que está perdido, que solo puede permanecer en base a represión y que no hay manera de que quienes quieren aceptar la victoria de Maduro acepten otra cosa y quienes la rechazan no lo hacen. Aquí antecedentes son de que Maduro ha logrado resistir por años las presiones externas, ha logrado resistir por mucho tiempo los problemas domésticos y creo que va a tratar otra vez de jugar ese partido. Esa es por lo menos la imagen que hay en algunos analistas internacionales, en el Crisis Group y otros. La verdad, en términos de prensa internacional, de prensa mundial, Maduro está perdido, excepto en la prensa más ideológica y en los países que como Cuba, Nicaragua, China, Rusia, tienen una prensa más controlada. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Por favor, a nuestros asistentes, está abierta abajo, tienen la herramienta de Q&A, ahí pueden escribir sus preguntas, por favor. En los que nos llegan más preguntas, ya tenemos algunas, pero de lo que ustedes han dicho me gustaría sobre algunos temas. Primero, de una manera u otra, todos aludieron a este es el principio del fin. El principio del fin del proyecto bolivariano en Venezuela, el principio del fin del chavismo. Sé que ninguno de ustedes, ni nadie de los que estamos aquí, tenemos una bola de cristal, pero ojalá nos pudieran comentar desde sus puntos de vista cómo puede ser ese final, digo, aparte de una salida negociada o no, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios? Por otro lado, también todos han aludido a la manifestación de apoyos o no apoyos internacionales para los resultados anunciados por el gobierno de Maduro y que evidentemente no ocurren en un vacío, ¿no? Estamos también en una situación global de polarización o de creación de al menos, ¿no?, dos grandes bloques, lo que algunos llaman Occidente y los demás, lo que otros dicen sur global contra, etcétera, China, Rusia, ¿no?, los BRICS. O sea, hay varias formas de categorizarlo, pero bueno, en este contexto, ¿cómo esta situación de Venezuela ven ustedes que se inserta ahí y cómo pueda ser, digamos, como en capas, utilizada para ventilar algunos de estos otros temas relacionados al reordenamiento global? Y por otro lado, y relacionado a las preguntas que ya nos están llegando, es ¿qué pasa con la OEA principalmente, ¿no? Aquí tenemos ya comentarios sobre el fracaso de la OEA para abordar el tema de Venezuela. Ojalá ustedes nos puedan comentar más sobre eso. También hay algunas preguntas que van en el sentido de qué otros organismos o mecanismos latinoamericanos o hemisféricos podrían tener algún tipo de intervención. Y sobre todo hay quienes dicen, bueno, de otras experiencias que a lo mejor no son completamente regionales, pero por ejemplo las gestiones del tipo de contadora que llevaron hacia una solución en décadas anteriores al conflicto en El Salvador, si ustedes ven que esta podría ser un ejemplo para abordar la situación en Venezuela. Muchas gracias. Por favor, a nuestros asistentes escriban sus preguntas y las vamos a ir contestando conforme sea posible. Raquel, no sé si quieras. Sí, bueno, son muchos temas para abordar, pero creo que respondiendo un poco a las preguntas que se ha puesto sobre el tema del papel de la OEA, creo que quizás una de las lecciones más importantes que nos deja este proceso electoral también es la importancia de los liderazgos que encabezan los organismos regionales. Y lo digo porque creo que tanto por la argumentación de la ausencia de ciertos países en la sesión de la OEA, así como se han venido discutiendo diferentes debates en esta organización, me parece que se complejiza, sobre todo con esta figura tan polémica de Luis Almagro, en donde los posicionamientos personales ensucian de cierta manera los posicionamientos institucionales, lo cual pues le ha restado mucha credibilidad y fortalecimiento a la OEA. Entonces me parece que esa es una de las grandes lecciones. No se puede hablar de un organismo regional como este, donde pueda servir de un foro de resolución de controversias, sobre todo también partiendo por el hecho de cómo
Básicamente Almagro ha hecho una campaña personal en contra de Maduro, en donde ha llamado a su arresto a través de la Corte Penal Internacional, en donde Venezuela ya ni siquiera forma parte de la organización y se había reconocido a Juan Guaidó para que ocupara ese asiento hasta hace, me parece, un año o dos. Entonces creo que eso pues básicamente resta a los organismos regionales que puedan intervenir en esta cuestión, igualmente con la CELAC. Y creo que en ese sentido, como mencionaba en la primera intervención, cualquier salida tendría forzosamente que involucrar a estados como tal, quizás en el tema del involucramiento de la ONU también, aunque nuevamente creo que va a ser esta dinámica de sticks and stones, ¿no? De incentivos, amenazas, pero creo que sin duda estamos en un punto que lo convierte en algo insostenible y que, como mencionabas, Alejandra, se inserta también en otras dinámicas globales. Sobre todo llama la atención el tema del involucramiento de Rusia, de China, de Irán, y cómo también esta búsqueda de influencia en América Latina, no solamente en términos comerciales, sino pues de posicionamientos en cuestiones como la guerra en Ucrania, como incluso la guerra en Gaza, juegan un papel muy relevante y sobre todo en una coyuntura que a partir del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, pues también surge este tema del suministro del petróleo, ¿no? Y cómo Venezuela siempre significará un estado importante en ese sentido. Entonces, creo que se suman muchas cuestiones y que se dificulta, obviamente, una salida fácil, pero, repito, creo que es algo que está vuelto insostenible y que difícilmente se quita el foco de atención que se está teniendo en estos momentos en la esfera internacional. Gracias. Ernesto Campos. Sí, bueno, creo que la salida a esta situación tan grave que que está viviendo Venezuela en este momento, pues podría tener varios escenarios. Quizás el ideal sea que las gestiones que están haciendo Brasil, Colombia y México para encontrar una salida, pues fueran las que se siguieran. Yo veo complicado esto, pero bueno, podría suceder. En fin, me parece que ahí el que está jugando el papel más importante es el presidente Lula, pues por la cercanía que ha tenido históricamente con el régimen venezolano. En segundo lugar, creo que las otras posibilidades son, bueno, pues que se dé ahí una serie de manifestaciones que podrían llevar pues a enfrentamientos pues entre los manifestantes y tal vez no directamente las Fuerzas Armadas, pero sí lo que le llaman los colectivos, que pues son esta especie de grupo paramilitar pues que ha realizado pues actos de una tremenda violencia a lo largo de todos estos años y que ahora se podría reflejar de manera más grave. También pues podría haber una etapa de desgaste tanto para la oposición como para el gobierno, así es que ahí pues creo que es el peor de los escenarios. Bueno, el de la sangre es el peor sin duda, pero este escenario pues nos podría llevar a una prolongación del conflicto pues por un largo plazo, pues con un enorme sufrimiento del pueblo venezolano, y ahí podríamos ver pues una mayor migración, más violaciones a los derechos humanos, en fin, la persecución de los opositores y el aislamiento del gobierno venezolano. Creo que ahí hay esta situación. Respecto de la OEA, a mí me parece, y lo comentaba con pues algunos de los colegas con los que estuvimos por allá, es que me parece que la reunión fue precipitada. En primer lugar, cuando uno hace una reunión de este tipo, pues lo primero que tiene que conseguir es el apoyo para la resolución. Hay que cabildearla, hay que trabajarla, hay que aceptar las observaciones y las objeciones de un número de países para tener el mayor número de países que respalden la resolución y no termine esto en un fracaso como ahora. Sin embargo, yendo más al fondo de todo esto, me parece que la OEA solamente refleja, y también sucede igual en la CELAC, pues refleja la enorme división que existe en América Latina
respecto pues, de las posiciones. Hay un grupo de países que pues, podrían ser llamados de derecha y otro grupo de países de izquierda, y es una confrontación permanente que tiene pues la región pues de manera muy importante. De manera muy clara. Es importante señalar que Estados Unidos ya no juega el mismo papel que jugó en la OEA hace muchos años, sino si Estados Unidos jugara el mismo papel al que se le atribuye durante tantos años y que se llamó el Ministerio de las Colonias y todo este tipo de cosas, pues ayer o antier en la sesión de la OEA hubiera salido una resolución que pues condenaría la situación al gobierno venezolano. Y esto no sucedió pues porque la influencia de Estados Unidos se ha debilitado. Pues ¿por qué? Porque han abandonado un poco la región. En fin, ha habido muchas serie de coyunturas que no es tema en esta discusión, pero que se reflejan ahora. Me parece que en este contexto, estas gestiones de Brasil, de Colombia y de México, pues al fin ponen una posibilidad de un liderazgo en América Latina que podría conducirnos pues a encontrar puntos de acuerdo, aunque sean muy básicos, en toda la región. Al fin, las tres principales economías a las que desde mi punto de vista tendría que en algún momento sumarse la de Argentina, pero las tres principales economías de América Latina por fin están tratando de hacer y los países más grandes, población incluso, están tratando de hacer una gestión y asumir un liderazgo pues que no se había tomado. En fin, yo espero que esto permita que pues al fin de cuentas nos sentemos con Brasil, los mexicanos y los colombianos y algunos otros más latinoamericanos, pues para encontrar solución a los principales problemas de la región. Eso sería mi... Perdón. Disculpen, tuve un problema de conexión, un segundo. José Carreño, por favor. Mire, me gustaría hacer un punto sobre la OEA. Yo cubrí la OEA durante como unos 20 años en mi permanencia en Washington, y la verdad, nunca ha sido un organismo eficiente, excepto cuando sí, como dice el embajador Campos, en este caso los Estados Unidos tenían digamos, podían ejercer un liderazgo más o menos coactivo y proactivo, pero la verdad sea dicha es que la OEA es lo que sus miembros quieren que sea, y los miembros de la OEA nunca han querido que sea funcional, porque no les interesa tener un organismo de ese tipo ordenándose, dándoles órdenes o haciendo resoluciones que en última instancia siempre habían favorecido a los Estados Unidos. El hecho es también que el actual secretario general ha roto con los precedentes, de hecho, y se ha asignado una actuación o un papel mucho más activo e indebidamente además, pero hasta ahora ha logrado salirse con la suya. Así que no me extraña tampoco, habría que ver también la actual correlación de fuerzas. Esto es, Venezuela ha tenido una política muy activa de acercamiento con los países del Caribe inglés, que son creo que alrededor de una decena de pequeños países, que son una decena de votos, por cierto, dentro de la Organización de Estados Americanos. Ese rejuego político es importante a verlo. Ahora, a otro nivel, en otra forma, a mí me gustaría introducir una posición un tema dentro de todo este análisis. Esto es, a los países que se consideran de izquierda y llegaron por la vía democrática al poder,
les conviene, les interesa tener a países como Venezuela, que da justificación a todas las a, a todos los temores, a toda la leyenda negra que hay sobre la izquierda en América Latina? Yo creo que no. Francamente creo que no, y por eso vemos a un gobierno de izquierda, en este caso un gobierno como el de Boric, que salió de la izquierda callejera de Chile, no de la izquierda tradicional, sino de la izquierda de calle, que enfrenta un problema político importante dentro de Chile y de una posición importante. Lo vemos condenando al gobierno de Maduro, a lo mejor no porque esté ideológicamente en desacuerdo con él, sino porque sus condiciones y sus necesidades políticas lo obligan. El gobierno de Lula enfrenta también una considerable oposición y no puede darse el lujo de no aparentar ser democrática. El gobierno de Petro enfrenta una oposición considerable también, no puede darse el lujo de apoyar una posición antidemocrática. El gobierno mexicano tiene una oposición considerable, pero está muy desorganizada, no es funcional. Sin embargo, tampoco puede darse el lujo de aparentar ser un gobierno digamos, antidemocrático y represor. Entonces, creo que esos son factores que de alguna manera influyen y tienen un impacto en las posiciones internacionales de los países. Ahora, más allá, pues diría que sí estamos viendo parte que mucho de lo que pasa en Venezuela es reflejo de los temas internacionales, de la situación internacional, de la situación no diría de crisis, sino de transición que se está viviendo a nivel internacional, la transición que tiene eco en América Latina, en la que los Estados Unidos pasan de ser la potencia hegemónica a ser quizás simplemente el país más fuerte, pero con la competencia de una coalición, de un número de países o de potencias regionales: Rusia, China, Turquía, Arabia Saudita, Brasil. Tendríamos que ver todo eso en consideración. Ahora, dicho eso, el problema es doméstico. Insisto, ahí no veo más que no veo a Maduro aceptando una salida diplomática, una salida política. Me sorprendería, y sería una sorpresa muy agradable, pero me sorprendería que Maduro y su grupo aceptaran una salida política y no resistieran todo lo posible. Lo han hecho antes, creo que van a seguir tratando de hacerlo ahora. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo, por supuesto. Tenemos muchas preguntas de los asistentes. Me parece que en general hemos abordado todos los temas de los que nos están preguntando, pero bueno, algunos que quedan ahí en el tintero que podrían ser interesantes sus puntos de vista. No sé si podamos hacer una ronda de intervenciones casi que de 1 minuto en el que puedan hablar de nuevo, ¿no? Las reacciones internacionales. Por ejemplo, por ahí alguien preguntaba sobre el papel que puedan tener los que han sido observadores en las conversaciones en Barbados, ¿no? Que sin duda están directamente relacionadas a esta situación. Y por otro lado, en general, la preocupación de lo que podríamos llamar las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea o Europa como bloque, y por supuesto China, Rusia, si pueden realmente presionar para una salida. Y de lo que veo aquí en las preguntas es también un poco si vemos una salida de próximas horas, casi inminente, o si es una salida que se antoja larga. 1 minuto y a lo mejor sus comentarios de cierre, por favor. Raquel. Gracias, Alejandra. Pues creo que definitivamente no va a ser una cuestión de horas. Creo que es apenas el comienzo de un proceso muy largo, y creo que en ese sentido habrá que esperar a ver, precisamente definir cuáles van a ser esos canales de comunicación, quiénes van a participar en el caso que se dé una negociación de este tipo. Creo que sí es rescatable la participación de Noruega por cómo fue fructífera en poder concretar la realización de estos comicios, y que puede pues repetirse, ¿no?, en este ambiente de desconfianza, pero tratar de volver a construirlo hacia una posible salida que honestamente se antoja muy difícil,
retomaría también el papel que tendremos que ver en las próximas horas y semanas de las Fuerzas Armadas, sobre todo recordando, por ejemplo, el caso de Brasil, de las elecciones pasadas, en donde se planteaba un posible desconocimiento de los resultados, obviamente en un panorama distinto, pero que al final fueron las Fuerzas Armadas quienes, pese a los privilegios que lograron en la administración de Bolsonaro y cómo fueron creciendo en el gobierno, se apegaron al rol constitucional que deben de respetar. Y creo que también destacaría dos grandes lecciones que nos dejan estas elecciones. Por un lado, obviamente la importancia de mantener y salvaguardar organismos electorales independientes y autónomos en un momento tan convulso de la región y en donde esto puede figurar un paso en falso hacia el avance de la democracia. Y por otro también el tema de la oposición. Creo que es una cuestión muy interesante de cómo comenzó desde una oposición bastante desarticulada, en donde fungieron o persiguieron distintas herramientas, desde el boicot a las elecciones, en donde se fragmentó en ciertos momentos, pero que me parece que esta lección de una oposición unida, en donde se dejó de privilegiar los intereses personales, también es algo que debe de trascender para futuras elecciones en la región. Gracias. Ernesto Campos, un comentario final. Bueno, yo creo que pues la labor que hizo Noruega en su momento pues fue muy, muy importante y creo que pues debe de haber mucho agradecimiento con las gestiones de Noruega. Sin embargo, no veo en este momento yo que ningún país pueda sentar en una mesa de discusión a la oposición y al gobierno. Las posiciones que han dado en los últimos días pues han sido muy, muy, muy confrontativas de ambos lados, ¿no? Entonces no veo yo pues esta situación. Creo que lo que podría ser, ya vimos que la OEA fracasó, la CELAC pues prácticamente no existe, que las Naciones Unidas pues no han podido jugar un mayor papel ahí. Quizás yo veo que la única posibilidad que tenemos en este momento pues son las gestiones que están realizando Brasil, Colombia y México. Entonces ahí pues habrá que insistir en que a lo mejor es un nuevo eje en América Latina esto que está dándose en Venezuela y se abre la oportunidad pues no solo para abordar este asunto, sino para abordar otros de la agenda latinoamericana, pues con una mayor certeza, con un liderazgo claro por parte de estos tres países. También creo que pues el enfrentamiento interno, pues sí nos puede llevar, yo tengo mucho temor en un baño de sangre, en que haya una situación muy, muy, muy compleja, y creo que ahí pues habrá que tener mucho cuidado. Mañana va a ser un día muy, muy pues importante. Vamos a ver qué sucede con esta manifestación de la oposición y qué reacción hay por parte del oficialismo. He visto algunos videos donde la Guardia Nacional Venezolana se ha negado pues a reprimir a los manifestantes, así es que ojalá y sucedan cosas de este tipo, pero están los colectivos que son un grupo paramilitar, para ser más claros. Y finalmente, pues creo que la solución a esta situación en Venezuela no la vamos a ver tan inmediatamente. Coincido con Raquel, no creo que se den unas horas o en unos días, pero creo que finalmente pues estamos viendo el principio del fin de este régimen bolivariano. Muchas gracias. José Carreño, por favor, un comentario de cierre. Puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con Raquel y con el embajador en cuanto a que no creo que la crisis tenga una salida fácil ni inmediata.
sería deseable y hasta pero sorpresivo, la verdad sea dicha. En términos de la influencia internacional, pues obviamente el apoyo de Cuba, de China, de Rusia es mucho más simbólico y político que de otra índole. No hay simple y llanamente la ubicación de Venezuela en el Caribe, a las distancias a recorrer no lo ayudan, y si los países vecinos, esto es Brasil y Colombia, empiezan toman medidas que no han tomado hasta ahora, podrían realmente ejercer una presión considerable. Pero el hecho es que esfuerzos de buena voluntad como el de Noruega podrían tener algún impacto, podría ser algún recurso al que en algún momento pudiera acogerse el gobierno de Venezuela. Infortunadamente, creo que con la intención de ganar tiempo, creo que infortunadamente vamos a ver casos de microrepresión, no sé si eso se valga decirlo de esa manera. Esto es, no de la represión de grandes manifestaciones como la que se esperan ser las de mañana, sino a niveles más pequeños, más centralizados, más de barrio, por decirlo de esa forma, más de personas. Creo que infortunadamente la crisis venezolana va a seguir. Creo que desgraciadamente antes de convencerse de que ya perdió, el señor Maduro va a tener va a cometer hechos lamentables. Espero equivocarme absolutamente, pero creo que no haya, que no tiene más salida que o irse o la represión. Irse, no sé en cuánto tiempo, pero no tiene otra salida. Las alternativas son esas, y creo que los países, incluso aquellos que hoy son dubitativos, como Brasil, Colombia y México, van a acabar por presionarlo para que se vaya. No sé si eso va a funcionar o no, pero creo que no tienen alternativa. Gracias. Muchas gracias, gracias a los tres. Estamos sobre el tiempo, de hecho ya nos pasamos un poquito. Les agradezco sus comentarios. Estoy segura que en próximas semanas seguiremos teniendo estas conversaciones a través de distintos canales aquí en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros y estaremos al pendiente de este tema. Gracias.